Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero sinceramente que estén pasando un día espectacular. Hoy nos adentraremos en un tema que estoy seguro resonará profundamente en muchos de ustedes, especialmente si son aficionados al vibrante y apasionante mundo del entretenimiento turco. Y es que vamos a hablar de dos nombres que no solo suenan fuerte en Turquía, sino que han logrado cautivar corazones a nivel mundial: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, amigos, tal y como habrán visto en el titular, Kerem Bürsin finalmente ha roto su silencio sobre Hande Erçel, y el escenario de esta esperada declaración no pudo ser más propicio: una boda. Imaginen la expectación y el revuelo que esto debió generar. Nos sumergiremos en todos los pormenores, analizaremos sus palabras, el ambiente que rodeó el momento y las posibles implicaciones para su relación y para la legión de fans que los siguen con tanto cariño. Así que les invito a ponerse cómodos, preparar sus palomitas, porque la trama se pone verdaderamente interesante. Y antes de embarcarnos en esta travesía de detalles, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les extiendo una cálida y sincera invitación a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto completamente gratuito y les asegurará estar siempre al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre el universo de las series turcas, el cine y, por supuesto, sus celebridades favoritas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Como les anticipaba, el epicentro de nuestro análisis de hoy gira en torno a la reciente aparición de Kerem Bürsin en una boda, un evento que, como era de esperar, no pasó desapercibido para la prensa turca. Fue allí, en medio de la celebración, donde los reporteros no desaprovecharon la oportunidad de abordar al actor con la pregunta que muchos esperaban, la que flota en el aire desde hace tiempo, la de Hande Erçel. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno, Kerem y Hande se catapultaron a la fama internacional gracias a su inolvidable y magnética interpretación en la serie Senkalkap. La química entre ellos no se limitó a la pantalla, trascendió la ficción y se convirtió en un torbellino, impulsando a miles de seguidores alrededor del globo a soñar con la posibilidad de que su romance televisivo se materializara en la vida real. Tras un periodo en el que confirmaron su relación, su eventual separación tomó por sorpresa a muchos, y desde entonces, a pesar de que ambos han continuado con carreras individuales exitosas y llenas de proyectos, la sombra de su pasado romance y la eterna curiosidad sobre el estado actual de su vínculo han permanecido latentes. Y precisamente en esta reciente boda a la que asistió Kerem, los omnipresentes medios de comunicación turcos vieron la oportunidad dorada. La pregunta, inevitable y esperada, giró en torno a Hande Erçel. La expectación era palpable, todos estábamos conteniendo la respiración, anticipando una respuesta, ya fuera evasiva, contundente o, con suerte, reveladora. Y según los reportes de quienes estuvieron presentes y los vídeos que han inundado las redes, Kerem respondió de una manera que ha abierto un abanico de interpretaciones, dejando mucho espacio para la especulación y el análisis. Cuando los reporteros, con su habitual insistencia, le preguntaron directamente si existía alguna posibilidad de reconciliación con Hande Erçel o si mantenían algún tipo de contacto cercano y significativo, Kerem, fiel a su característico aplomo y con una sonrisa que mitigaba la tensión, habría pronunciado unas palabras que resonaron con fuerza. La esencia de su respuesta, según se desprende de las diferentes versiones, se puede resumir en algo similar a: no hay nada nuevo. Estamos bien, nos respetamos. Siempre le deseo lo mejor. Esta declaración, a primera vista, podría parecer simple y directa. Sin embargo, al desgranarla, encontramos varias capas de significado, matices que alimentan las esperanzas y las especulaciones de sus seguidores. En primer lugar, el simple hecho de que haya decidido responder a la pregunta, en lugar de esquivarla o ignorarla, ya es un gesto en sí mismo. Demuestra una apertura y una voluntad de abordar el tema, por delicado que sea. En segundo lugar, la frase "no hay nada nuevo" es particularmente ambigua y puede interpretarse de múltiples maneras. Podría significar, desde la perspectiva más literal, que no hay novedades que compartir, que su relación actual es de cordialidad pero sin avances significativos hacia una reconciliación. O alternativamente podría sugerir que en este preciso momento, no hay nada que anunciar o que su vínculo se mantiene en un plano de amistad y respeto, sin la presión de etiquetas o expectativas románticas. No obstante, la parte más conmovedora y significativa de su respuesta reside en las palabras sobre el respeto mutuo y el desearle lo mejor. Estas expresiones sugieren de manera contundente que, a pesar de la ruptura amorosa, la relación entre ellos, al menos a nivel personal,
no terminó en un conflicto o en resentimiento. Este tipo de declaraciones, que ponen de manifiesto el respeto y el aprecio que persisten después de una separación, suelen ser un indicador muy positivo. Señalan madurez, un vínculo humano que va más allá de lo romántico y un cariño genuino que, si bien ya no se manifieste como pareja, sigue presente. Para la inmensa mayoría de los fans, esta respuesta ha sido un verdadero bálsamo para el alma. Ver que no hay rencores, que se guardan respeto y buenos deseos, es sumamente reconfortante, especialmente para aquellos que invirtieron una cantidad considerable de emociones en su relación a través de sus personajes en la pantalla. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que alimenta innumerables debates en línea: ¿qué significa esto para la posibilidad real de una reconciliación? Kerem Bürsin no pronunció un sí rotundo a la idea de retomar su relación, pero tampoco emitió un no definitivo y tajante. La puerta, en esencia, no ha sido cerrada por completo. Podríamos interpretar que, si bien quizás no haya planes inmediatos o conversaciones concretas sobre retomar su noviazgo, el afecto, la admiración y el cariño mutuo siguen existiendo. Y en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, donde los caminos de las personas a menudo se cruzan una y otra vez, nunca se sabe qué sorpresas puede deparar el futuro. Es fundamental recordar que tanto Kerem como Hande son profesionales de primer nivel con sus propias vidas, carreras y aspiraciones. Hande Erçel, por su parte, ha estado igualmente activa, protagonizando nuevos y prometedores proyectos y manteniendo una conexión muy cercana y sólida con su base de seguidores. Si bien ella no ha emitido declaraciones recientes específicas sobre Kerem en el contexto de esta boda, es muy probable que, si se le consultara sobre el tema, su respuesta reflejara sentimientos similares de respeto y buenos deseos hacia su expareja. La armonía en las declaraciones públicas, cuando son abordados por los medios, es un signo de madurez y profesionalismo por ambas partes. La boda en sí misma, como escenario para esta significativa declaración, también añade una capa de simbolismo. Las bodas, por su propia naturaleza, son eventos que evocan, celebran y exudan temas de amor, unión y relaciones. Estar presente en un evento así, rodeado de esa atmósfera de compromiso y celebración, y que justo en ese momento surja la pregunta sobre Hande, otorga a la respuesta de Kerem un toque casi poético. Es como si el ambiente festivo de una nueva unión hubiera traído a la superficie, de manera natural, la memoria de una unión pasada que marcó tanto a sus admiradores. Los fans, como era de esperar, han reaccionado de innumerables maneras. En las redes sociales, los comentarios y las discusiones se han multiplicado exponencialmente. Algunos seguidores están eufóricos, interpretando cada palabra de Kerem como una señal inequívoca de que la reconciliación es inminente, un sueño a punto de cumplirse. Otros, quizás con una visión más pragmática y realista, ven en sus declaraciones una muestra de madurez emocional, una forma elegante y amistosa de cerrar un capítulo pasado. Y luego están aquellos que simplemente celebran el hecho de que ambos sigan triunfando en la industria, y que les vaya excelentemente bien en sus carreras individuales, independientemente de su estado sentimental. Es crucial tener en cuenta que la relación de Kerem y Hande fue un fenómeno muy público. Su visibilidad generó una conexión emocional muy especial y profunda con sus seguidores, quienes llegaron a sentirse parte de su historia. Verlos juntos, tanto en la ficción como en su vida privada, era algo que miles de personas disfrutaban enormemente. Por lo tanto, su separación, como era natural, fue sentida por muchos como una decepción. Es comprensible que sus fans anhelen verlos felices, y si esa felicidad, para ellos, implica estar juntos de nuevo, pues ahí residen las esperanzas y los anhelos. Analizando la estrategia de Kerem al responder, parece ser una jugada inteligente y diplomática. No se expone en exceso, no genera falsas expectativas ni compromisos públicos que puedan resultar difíciles de cumplir. Al mismo tiempo, tampoco cierra la puerta de manera categórica, manteniendo un equilibrio delicado entre la discreción que exige su privacidad y la consideración hacia la comunidad de fans que les ha brindado un apoyo incondicional durante tantos años. Es una manera muy efectiva de gestionar la atención mediática de forma elegante y con gran tacto. Además, no debemos olvidar la naturaleza intrínseca de la industria del entretenimiento, que a menudo está sujeta a dinámicas únicas. Las amistades que perduran, los reencuentros inesperados, las posibles colaboraciones futuras, todo es un terreno fértil para lo imprevisible. El simple hecho de que Kerem y Hande mantengan una relación cordial y de respeto mutuo abre la puerta a un sinfín de posibilidades.
Quién sabe, quizás en el futuro volvamos a verlos compartiendo créditos en algún nuevo proyecto, y esa, para muchos de sus seguidores, sería una noticia que generaría un entusiasmo indescriptible. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha comunicado en esta reciente boda sobre Hande Erçel se puede sintetizar en los siguientes puntos clave: respeto mutuo, sinceros buenos deseos para su futuro, y la ausencia de novedades concretas sobre una posible reconciliación, pero sin cerrar definitivamente esa puerta. Es una declaración que habla de madurez emocional, de un cierre de capítulo llevado a cabo de una manera positiva y respetuosa, y de la posibilidad latente de que el futuro, siempre misterioso, pueda guardar sorpresas. Para los seguidores devotos de esta querida pareja, estas palabras ofrecen un consuelo significativo y una chispa de esperanza, y sin duda, continuarán atentos a cualquier movimiento o declaración que pueda surgir en el futuro. Y bien, hasta aquí nuestro análisis detallado de hoy sobre este tema tan candente y comentado. Espero sinceramente que lo hayan encontrado interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre la situación. ¿Qué opinan ustedes sobre las recientes declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que existe una verdadera esperanza de reconciliación, o prefieren que cada uno siga su propio camino y construya su futuro individualmente? Me encantaría leer sus reflexiones, sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. Su interacción es fundamental para nosotros y nos ayuda enormemente a crear contenido que realmente les interese y les aporte valor. Así que si este vídeo ha sido de su agrado, por favor, no olviden dedicarle un generoso me gusta. Compártanlo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón de suscripción y, muy importante, activen la campanita de notificaciones para que les llegue una alerta cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia y su apoyo significan el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, donde traeremos más noticias, análisis y detalles fascinantes del apasionante mundo del espectáculo. Cuídense mucho y hasta la próxima aventura televisiva.